Fundación en Obra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025, con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. Hola, estamos acá para un nuevo capítulo de La Galería Pedagógica y esta vez estamos con una gran invitada, Natalia o Nato Montoya mejor, y vamos a proceder a presentarla como hacemos siempre y luego ya comenzamos con la entrevista. Hola Nato, te voy a presentar. Bueno, primero darte las gracias por venir. Muy felices con que hayas aceptado esta invitación. Y nada, pues procedo a presentarte. Natalia Belén Montoya Lecaros, ¿cierto? Artista visual aymara de Iquique, ha desarrollado una práctica multidisciplinar que se nutre de las tradiciones y cosmovisiones de su pueblo. Licenciada en Artes Visuales, magíster en Artes, licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su obra explora la materialidad y afectividad buscando resignificar los relatos ancestrales en el contexto contemporáneo. Desde lo simbólico y lo ritual, pone en tensión la visión de mundo hegemónica, recuperando el capital cultural ancestral andino para ponerlo en diálogo con escenarios que interpelan los valores actuales. Participa activamente en la Asociación Indígena Aymara Quechua. Aquí me puedes ayudar. Cachamarca. Cachamarca. Mira, un compromiso que nutre directamente su producción artística. Su trabajo ha sido exhibido en diversos espacios nacionales e internacionales de arte contemporáneo, destacando su participación en muestras colectivas en Chile, Austria, Colombia, Argentina, Brasil y Suiza. Mira, ha participado en diversos espacios pedagógicos, desde ponencias y conversatorios hasta el ejercicio docente en contextos formales, trabajando con estudiantes de pre-kinder, kinder, enseñanza básica y media. O sea, las he hecho todas. Sí. Un poquito, sí. Tal cual. Sí, oye, de nuevo, bienvenida. Así que, nada, pues vamos a empezar. Y te doy la palabra. Vale. Vamos entonces, mira, ahora te hicimos una presentación bien formal, ¿cierto? Pero me gustaría saber qué te gustaría quizás destacar a ti o quizás algo que no mencionamos o profundizar en algo que sí mencionamos, que haya marcado tu formación y también si dentro de ese recorrido que tú has hecho encuentras algún referente que te gustaría destacar. Puede ser desde lo pedagógico, desde lo artístico o de la vida. Bueno, luego de como escuchar la presentación y mezclarlo con tu pregunta, como pienso mucho en como todos los caminos sinuosos que han habido para como definirme o estar en ciertos lugares, ya sea tanto en el aula como también en lo colectivo, ¿no? Como de ser parte de una comunidad, pero también provenir de un territorio. Entonces, en este momento como de mi vida, un eje para ordenar todo lo demás está siendo como la visión de mi comunidad, que, que tiene una raíz ancestral, y que eso como que le está poniendo orden también a todo lo demás y también a mi ejercer como docente. Creo que también ahí hay un cruce que se está generando de a poco, porque también es un asunto pendiente, creo yo, dentro de lo pedagógico, cómo se cruzan o se nutren los conocimientos tradicionales y ancestrales, que creo que también es un gran tema. Es un gran tema. Sí, oye, pero en ese sentido, no sé, ¿tú cómo te presentarías en este caso? ¿Como artista, como docente? ¿Eres ambas? ¿Cómo, cómo sería? Pienso que prefiero como primero presentarme como artista, porque lo pienso más desde una
flexibilidad. Ya. Pero al mismo tiempo me conflictúa mucho como el pensar que lo opuesto, lo rígido, sería la docencia. Eh, pero creo que en este momento primero me defino como una artista. Te defines como artista. Sí. Y desde ahí nace la docencia por circunstancias de la vida, digamos. Ujú. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a ser docente? Bueno, fue algo bien fortuito y muy impulsado por mi familia, porque, bueno, todos conocemos como el sistema de educación en donde estamos en la última etapa de nuestra formación y hay que elegir ciertos caminos, ¿no? Recuerdo mucho que estaba como en cuarto medio y yo sabía que quería estudiar licenciatura en arte, más en mi familia no hay personas que hayan asistido a la universidad, entonces también había como todo un campo de desconocimiento, por lo tanto no sabían qué significaba ser licenciada, además en artes visuales. Claro. Entonces se levantó como una búsqueda familiar, como ya vamos a entender qué es esto, dónde tienes que ir a estudiarlo, considerando que en ese momento yo estaba en Iquique. Y había un sinfín de cambios y hubo un compromiso entre medio. Mis padres me dicen, ya, vamos a confiar en que te vas a ir a estudiar a Santiago sola, una licenciatura en artes, más nos tienes que prometer que vas a estudiar una pedagogía en artes. Y yo así como, bueno, lo voy a hacer. Como que ya, es parte del compromiso. Y me dijeron como ya, nosotros te vamos a apoyar, pero tú tienes que cumplir con esta etapa final. Y claro, mis primeros 4 años fue como artes y todo, y yo me olvidé de la pedagogía básicamente. Claro. Muy Pero metida en el arte. súper así, profundo. Y después llega el último año y mis padres me recuerdan como el compromiso, como, oye, pero recuerda que tú dijiste que te ibas a hacer esto. Te la cobraron. Me la cobraron. Y fue como, entonces, claro, ahí fue como un enrostramiento de como ya, qué iba a pasar también luego de terminar la licenciatura, qué significaba entrar a estudiar pedagogía, cómo era el programa de formación, todo eso, como que volver como a recordar lo que significaba ese compromiso y hacerlo en un año. Entonces fue como, no sé, creo que nunca tampoco me he detenido tanto a reflexionar en esa etapa porque además fue muy rápida. Claro, no hubo un deseo propio de querer estudiar la pedagogía, sino que fue un compromiso Sí. que tú sí. tenías también con algo familiar que me parece que igual puede ser interesante porque tú trabajas harto con lo ancestral, como con lo que te viene dado de alguna manera. Interesante que de este mundo que es tan tradicional y tan ancestral de alguna manera, también de ahí te venga dado como de alguna manera la perspectiva de estudiar pedagogía, ¿cierto? Porque nos habla también de quizás cómo este mundo aymara, andino, ha también ido como absorbiendo valores de la sociedad actual, ¿cierto? Sí, sí. Y también como como quizá en ese tiempo no estaba tan consciente, pero como de un profundo como respeto de esas jerarquías, como de, bueno, lo que dicen los padres sí es algo de lo que tenemos que respetar y cumplir de alguna manera, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, son como, claro, valores tradicionales que en ese momento de como eh, adolescencia, adultez, ¿no? Como que sirvieron también para sostener un camino que se venía difícil. Sí, pues. ¿Y tú sientes que a lo largo como de tu carrera, tanto artística como docente, has ido encontrando quizás una relación propia con el deseo, con el placer en la docencia, como yo veo, acláramelo tú, que sí lo hay en tu práctica artística, ¿cierto? Sí. Em, Creo que desarrollarse como artista y encontrar los lenguajes propios es como un camino muy largo
y que siempre entre colegas se está como conversando acerca de eso. Más también en la docencia existen formas, ¿no? Y una personalidad que se va construyendo en el aula y con los estudiantes y con tus colegas. Entonces, yo en un momento pensaba como, ¿estaré performeando de profesora? Como, ¿soy yo o no soy yo en eso? Como, ¿esta es una performance o realmente como que es parte de mí misma? Em, y haciendo como quizás como una especie como de confesión dentro de como de mis propios procesos de mirarme, psicoterapia y todo lo que significa como entrar en mí misma y comprender las facetas de mi vida. em, Me he dado cuenta como de ciertos quiebres que no me permitían disfrutar tanto la docencia y que tienen que ver con mi biografía también, como cómo dejo de performear esto y en realidad lo hago parte de mis formas. Y que eso también se cruza hacia mi propia producción. Totalmente. Ujú. Eh, bueno, en este sentido van apareciendo un tema que lo hemos tocado también en otras entrevistas y que es muy interesante, que tiene que ver también, porque tú hablas de performear el ser docente, ¿cierto? Ujú. Y sabemos que tú has trabajado siendo profesora en espacios de educación formal, ¿cierto? Colegio, educación parvularia, Ujú. y en ese sentido hay ciertas estructuras que nos hacen tener que como cumplir con una imagen del profesor. Hablábamos con la Paula Coño de Pan, Ujú. que también está como esta idea del profesor, ¿cierto? Que tiene que para esas estructuras quizás son un poco más rígidas o el currículum es un poco más rígido también. Entonces esas tensiones que van apareciendo, Ujú. ¿cómo tú vas dialogando con eso desde estas dos áreas? Mm. ¿Y cuáles son esas tensiones que tú ves como más explícitas? Sí, creo que ese es un tema como bien delicado, especialmente como con el ejemplo que me das de Paula, como de como esta también temáticas que uno aborda justamente también de la performance o desde el cuerpo, como eso podría repercutir eventualmente en un espacio formal, ¿no? Voy a decir algo así como súper como Ujú. directo, pero claro, ya una performance en donde estoy desnuda, ¿y qué pasa si mis estudiantes llegan a ver eso? ¿Cómo me leen a mí como docente o no? ¿Cómo se me podría poner en cuestión de que la profesora está desnuda de manera pública y luego el día lunes está frente al aula intentando enseñar valores, ¿no? Como que pareciera que estuvieran como no, no cuajan Ujú, más. em, Creo que esa como persistencia de querer exigirle ciertas formas al profesor está muy viciada de como el sistema que tenemos hoy en día, como creyendo que somos sujetos como encasillados, como parcelados, como sí, usted solo es doctor y usted solo es ingeniero y usted solo es profesor, cuando en realidad creo que la vida no se trata de eso, o sea, todos tenemos que hacer distintas movilidades entre los roles que ejercemos diariamente y, y que esa tensión exista es solo pensar que eh, somos como bloques, ¿no? Como que construimos una gran pared, pero para mí es un asunto, es algo que yo he ido reflexionando y que no sé si tengo una respuesta, pero creo que un poco como que sale ese problema Ujú. a flote. Claro, porque es como raro, porque si bien uno se pone a analizar la docencia universitaria, digamos, Ujú. te ponen encargos, te dicen, em, hace cosas como tal vez un poco más rupturistas, ¿cachai? Así como puedes tocar temas que quizá en otros lados no puedes tocar, Ujú. Ujú. asuntos distintos, digamos, temáticas muy amplias, desde, como decías tú, bien, temas del cuerpo, temas políticos, Ujú. em,
pero en el colegio no puede hacer eso. Claro. ¿Cómo voy a tocar el cuerpo? ¿Cómo voy a tocar temas políticos en la Mm. obra? ¿Se puede? Entonces ahí hay como un choque entre el mismo arte o el artista visual, digamos, que viene con todo esto y cómo se lo transmito o hasta dónde llega el límite de qué es lo que enseño y cómo lo enseño Sí. en el aula de clase, en el Sí. colegio. Sí. Entonces, Sí, yo como pienso que quizás ahí todavía está como esa división entre lo que la gente, o sea, como colectivamente entendemos como arte, ¿no? Eh, como cambiar esa idea del paradigma de que el profesor de artes o las artes no solo tienen que ver con técnicas, ¿no? Sino como con entender profundamente de que ese espacio incluso puede estar más cercano a lo que se enseña a lo mejor en la asignatura de filosofía, pero pareciera que en esos espacios más formales, más pedagógicos, se olvida de que artes visuales también es un campo de reflexión, es un campo de denuncia, es un campo de quebrar los sistemas, ¿no? Más cuando he estado en algunos contextos escolares, más como, no, como la profesora que va a hacer la escenografía, ¿no? Que va a estar encargada de hacer el diario mural. ¿A que no le ha pasado como el 18 de septiembre? Por favor, hagan las guirnaldas en la clase de artes O visuales. sea, O sea, sí, no po. estáis entendiendo nada de artes visuales, claro. O sea, sí, puede estar, pero no te olvides que también hay Sí. otras capas que dentro del currículum están Sí. explicitadas. O sea, Sí, po. recordemos también como ese proceso en donde se ha ido cambiando también el nombre de la asignatura, como de artes plásticas a artes visuales. Y artes visuales es como se amplifica un montón la situación. Entonces, eh, bueno, y creo que ahí también la docencia hace como ese ejercicio de recordarle a la gente que a lo mejor nunca en su vida le ha interesado ese espacio y no tiene tampoco por qué hacerlo, Ujú. de qué es realmente lo que se ve en ese espacio, de qué es lo que se conversa, lo que se piensa, lo que se reflexiona. Sí, po. Como, Y ver, claro, las artes visuales no solo como un desarrollo de la expresión, algo técnico, sino también como algo fundamental para que la ciudadanía desarrolle y transite, porque si pensamos en matemáticas, no todos van a ser ingenieros, en claro. lenguaje, no todos van a ser escritores, Ujú. pero son habilidades que la sociedad considera como básicas que se desarrollen para todo ciudadano. Y en el caso de las artes visuales, que en jerarquía tienen muy poquitas horas en el currículum nacional, igual hay un tema con el pensamiento artístico que Ujú. tiene que ver con un pensamiento crítico Ujú. de esta sociedad, con la capacidad de observar también lo que está sucediendo, Sí. con cómo mis formas relacionales, etcétera, reinterpretarlo y generar también símbolos, generar un discurso también, ¿cierto? A través de lo visual. Y en ese sentido me parece como súper interesante pensar que la docencia también tiene una línea editorial, de alguna manera. Y la docencia en algunos casos está más regulada o no por una institución. Hay veces que te dejan a la que te criaste nomás, y hay otras veces que tenés un UTP que está queriendo hacer lo que él quiere hacer. Pero es interesante también cómo incorporamos en esta línea editorial lo que como docentes creemos que es importante que un ciudadano tenga, más allá de que Sí. quiera ser artista o no. Sí. Y en tu caso en particular, tú tienes una investigación muy profunda respecto de lo ancestral, de los mundos invisibles, Ujú. de lo ritual, ¿cierto? Ujú. De los valores de la reciprocidad, Sí. todo eso. Entonces, ¿tú sientes que en la docencia has podido llevar al aula algo de esa investigación, una línea editorial concreta, o te has visto como coartada por las estructuras en las que has participado? Esa es una pregunta y un tema como que está siendo muy presente como ahora. Em, Así como temas más concretos durante este año y parte como de los programas y lineamientos que está generando el ministerio, no tengo los datos tan certeros, pero está apareciendo una propuesta en donde se están como ingresando a una base de datos
distintos profesores, docentes tradicionales que tienen conocimiento de sus propias culturas, de pueblos originarios, como también de la lengua o el idioma. Y que eso se está trabajando para que sea obligatorio en todos los colegios. Pues es una iniciativa que está comenzando y que va a poner en tensión justamente eso, porque dentro de las horas de aula se va a considerar un espacio según la cantidad de estudiantes, porcentaje de cómo aprender ese conocimiento ancestral directamente de las personas que son cultores tradicionales. Y es todo un trabajo como desde el Ministerio de Educación, con CONADI, con las comunidades indígenas, con las asociaciones indígenas. Entonces hay ahí un caldo que se está haciendo que va a materializar esa situación. Porque si revisamos el currículum, podemos solo quedarnos en las formas, ¿no? Quizás ciertas como contenidos que tienen que ver con revisar expresiones visuales, no sé, de pueblos del sur, del norte, quizás septiembre, ¿no? Estas fiestas de lo nacional y ya, más. Eso no profundiza sobre las prácticas o las cosmopraxis, ¿no? Como de hacerlo, de cómo llevar esa como visión a situaciones de convivencia diaria. Entonces, como con esa antecedente, para mí ha sido como bien de a poco ir integrando eso. Primero como algo como muy anecdótico, pero creo que es muy lindo también, como de cuando yo he estado en aula y ingreso y ahí lo voy a como decir como lo he escuchado, como que niñas se ven reflejadas en mi apariencia y me dicen como, "Ah, la profesora se parece a mí, ah, la profesora tiene el mismo color de mi piel", como marcadores físicos que te remiten a otra territorialidad. Eso genera un nexo muy fuerte con el estudiante, sin que uno diga nada. Y a través de eso ellos también se van reconociendo, ¿no? Como que se espejean. Y luego ya en momentos donde quizás con estudiantes más grandes, yo anuncio, digo como, bueno, yo soy Natalia, vengo del norte y soy una persona aymara descendiente y no sé qué. También se da un espacio para preguntar, otros como que lo tienen normalizado, a otros les causa mucha curiosidad. Entonces como que se ha ido como poco a poco apareciendo eso también como una forma de generar otras preguntas dentro del aula. Y ya quizás como en temas más como de contenidos, eh, yo también por deseo personal y por mostrarle como a mis estudiantes cuáles son esas cosas que a mí me gustan, dedicarle quizá una unidad no sé, una construcción de seres o de máscaras, pero entendiendo de dónde vienen esas ideas, mostrándoles videos, contando cuentos también, como que poco a poco como que me he ido dando el espacio para mostrar y como compartirle eso que disfruto tanto también y que creo que de alguna manera puede ayudarles, ¿no? Como a comprender un poco el mundo en el que están. Totalmente. Es interesante lo que dices, porque si pensamos como en la escuela de dónde viene, porque la escuela viene de un pensamiento ilustrado, como un mecanismo de control, con un fuerte ingrediente de la razón, y ojalá que todo lo que se vea en la escuela esté bien ligado a la ciencia y a la razón, salvo religión que ya sabemos que ha tenido su espacio, pero el mundo de lo invisible no es un mundo que ha estado muy
trabajado ni que ha tenido tampoco mucho espacio y que de hecho a veces en ocasiones se pone en cuestión. Eh, y ahí es interesante como pensar también que tú, por ejemplo, cuando trabajas con las máscaras y nos cuentas que trabajas en la creación de seres, por ejemplo, que yo me imagino que tienen que ver con tu trabajo con estos símbolos que tú vas encontrando para como resignificar un poco lo que viene de antes, tú ocupas, por ejemplo, metodologías que tengan que ver con algo más ritual o alguna conexión o una conciencia de la reciprocidad con lo que estás haciendo, alguna metodología que sea quizás diferente de las que estamos acostumbrados en la escuela. Em, Quizás eso me lleva a acordar como en espacios más de residencia o laboratorios, que también me ha tocado trabajar con infancias y también con adolescentes, en donde hay menos estructura del tiempo, ¿no? Pero sí he probado como situaciones que a lo mejor tienen que ver con un iniciar de manera más circular, en donde no hay una jerarquía, sino que es como yo voy a hacer una especie de guía en este espacio. Recuerdo así como talleres, por ejemplo, en Balmaceda, que tenían mucho que ver como con como el arte contemporáneo, pero como un lugar para ver la propia biografía. Eh, También una residencia muy linda que hice el año pasado en Arica con los niños de SECREA, en donde también fue muy loco como estar en ese espacio porque parte como de mis conocimientos ellos ya los tenían. Entonces lo que yo tenía que dialogar con ellos eran otras cosas más sensibles, como comprender su mundo interior, y que el arte fuera un medio nomás, y que ellos pudieran hacer más que yo depositar un conocimiento sobre ello. Entonces, sí, como que de a poco he ido como adoptando esas metodologías, pero es difícil también porque es como destruir como la metodología de la docencia, como, Que es más tradicional de docencia. claro, como expositiva, ¿no? Como no es preparar un PowerPoint para hablar de lo invisible o de los valores de reciprocidad, sino que es como ponerlo en práctica y generar un ambiente, no sé, con telas o con colores o con la invitación de poder tomar materiales, como que es todo un desafío de como destrucción y construcción. Sí. Quizá interesante también lo del territorio. No sé si lo quieres preguntar, Amanda. Sí, o sea, em, ¿cómo se llama esto? ¿Tú vinculas de algún modo tu trabajo a lo largo de tu carrera o actualmente? Ujú, Entiendo que con el territorio efectivamente donde tú naciste, el tema Ayaquique, tus raíces aymara, pero actualmente tú estás viviendo acá en la región metropolitana, digamos. Entonces, ¿cómo vinculas como territorialmente este trabajo también? sí. Bueno, eso también es otra arista de conflicto. Sí. Más creo que algo que me ha traído también como de nuevo a esa tierra es participar en esta asociación que yo menciono en mi biografía, que es importante, como que em, como ser parte activa de un espacio que tiene visiones, cosmovisiones, preocupaciones, territorialidades, y además también como una historia de migración similar a la mía, eh, te hace como cuajarte, como aunarte y sostener quizás cosas que, dado el territorio, no nos podemos vincular como de la manera más tradicional, pero sí seguir alimentando situaciones que están ligadas a la espiritualidad. Ujú.
Eh, bueno, Cachamarca es una asociación que tiene más de 10 años como de conformación en la región metropolitana y que está constituida por personas que vienen de todo el territorio andino, más dada como las divisiones que arrastramos como de manera colonial, Ujú. son de diferentes países, ¿no? Como hay personas que provienen del Cusco, eh, del norte también, de Bolivia, de Ecuador. Entonces, son diferentes perspectivas de esa andinidad, como del Tahuantinsuyo, como de gran macro región, pero que tiene como en su interior, como en su este hilo de alma, eh, como estos valores y visiones como de lo que significa entender los ciclos, eh, estar conversando como con los otros seres, como con la naturaleza, eh, pedir y hacer pagos también hacia Mm, ella. Entonces, mm, como en estar constantemente como, a pesar de estar en la ciudad, ujú. estar mirando ese espacio que no se olvida y que por distintas razones y contextos, historias, ellos también han tenido que emigrar, así como en algún momento yo también lo tuve que hacer al salir de mi región y llegar acá. Entonces creo que ese espacio para mí ha sido un poco como, bueno, seguir conectada de otra forma con el territorio, em, y marcar también una presencia como en este espacio que bueno, la centralización, em, así que sea como muy diverso de alguna forma, pero que a veces se tiende como a homogeneizar también, como, bueno, no, todos somos de la ciudad y qué más da, como perderse en ese ritmo Ujú. de la ciudad. Entonces creo que ese ha sido un espacio de como de seguir tensionando ese lugar y haciendo presencia también, como de que no nos olvidemos de que estos grupos y estas visiones también existen en estos espacios, a pesar de la diáspora que ha tenido este pueblo. Total. Hay algo como, ya vamos a ir cerrando, pero hay algo que me llama también mucho la atención de tu trabajo, que tiene que ver con estos dos mundos, ¿cierto? El mundo que existía en América y América del Sur antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Y que es todo un mundo con toda una cosmovisión y un montón de cosas asociadas, simbología, incluso una forma de expresión artística Mm. eh, propia. Y tú también te formaste como artista visual, ¿cierto? Entendiendo quizás los parámetros y los lenguajes del arte contemporáneo. Ujú. Entonces Ay, tú en tu trabajo haces como una especie de puente, siento yo, en donde pueden atravesar quizás símbolos o lenguajes de otro tipo de expresiones mm, más decolonizadas hacia este territorio del arte contemporáneo mm, hoy en día. ujú. Y tú tienes un trabajo que haces investigación, por ejemplo, de los símbolos de la tirana, ¿cierto? ¿Eso fue una residencia? O... Sí, también, más es como parte de mi investigación, es más como que me cruzan, Ah, perfecto. pero sí. Y quería saber un poco cómo ves ese puente, porque Ujú, también cómo ves traer un poco de eso de una ujú, manera respetuosa a ujú. un espacio de lo contemporáneo, donde también de alguna manera pueda dialogar con lo que está sucediendo en el arte contemporáneo Sí. y pueda generar quizás alguna transformación a nivel del valor que le damos a las cosas en esta sociedad, ¿cachai? Ujú. No sé, cuéntame un poquito de eso. O sea, creo que ese como asunto, como lugar de investigación, es completamente como biográfico. Entonces, yo ahí lo que hago es como ser auténtica, o sea, como que tampoco me veo como investigando otra cosa, pero al mismo tiempo em, pienso que ir entendiendo cómo es esa especificidad, ¿no? Que está ligada como
a un territorio, a una celebración, a un grupo de personas que también son creyentes, que responden a un como otro macrosistema, eh, me hace entender como mi propio camino, como mi propia biografía, pero al mismo tiempo entender que yo no soy un ente aislado en el mundo, o sea, que hay más personas que también están en ese mismo lugar y eso empieza a resonar. Y esa resonancia yo creo que es un poco como lo que sucede al ponerlo en el espacio del arte contemporáneo. Em, ya sea por profundidad simbólica o por algo que sucede como con la composición, como que creo que hay harto que como que abre esa investigación y que se está situando también en ese espacio de lo contemporáneo porque es como algo más del mundo popular. Más como te decía, no tiene que ver como con una decisión intelectual o académica, sino como porque realmente es algo que a mí me atraviesa y que me fascina poder comprender y hacer y mirar no solo como ese espacio territorial, sino como entender cómo es que eso llegó ahí y por qué y quién lo trajo y que esas vías de conexión a lo mejor conectan con otras culturas y con otras personas. Entonces, eh, es un campo de investigación que yo todavía estoy comprendiendo, pero que si lo proyecto en el tiempo, creo que puedo pasar toda mi vida comprendiéndolo. Mm. Y ya, Amanda, quizás podríamos ir a una última pregunta para ya cerrar. O sea, sí, como volviendo un poquito a esta idea de lo que es la pedagogía, digamos, ¿tú tienes algún sueño o cómo te imaginas que debiese ser el campo del arte y la educación acá en Chile, digamos? Ujú. Porque me imagino que te levantas y dices, pucha, me gustaría que esta cuestión fuera de esta forma. No sé, como que podrías compartirnos con eso. Me encantaría, así como sueño, que realmente estos dos espacios pudieran dialogar sin tanto filtro. No sé, como, ¿por qué no hacer una clase en mi taller? Como, vamos al taller, veamos cómo realmente se puede trabajar esta temática, o vamos a conocer al artista tal y no solo verlo en una foto dentro de un libro medio muerto. Eh, como eso por el lado como de los estudiantes. Más em, quizás también como comprender que existiera una especie como de flexibilidad, como de los tiempos, creo. Como entender que no solo los profesores de arte, pero en general sí los profesores necesitan también sus propios tiempos para poder profundizar en aquello que les interesa. Con eso me refiero como, no sé, tener la posibilidad de ir a capacitarse, tener la posibilidad de ir a una residencia y que eso no signifique como, ay, estoy dejando mi rol o mis responsabilidades, como, no, porque justamente tiene que ver como con su propio campo de profundización y que eso estuviera como normalizado, como que fuera parte también, como sí, como el profesor de inglés se tiene que ir unas semanas a hacer una capacitación, no sé qué Que universidad. en la universidad está un poco más validado porque los profes van a congresos. Ujú. Mm. Entonces, eso, pero nada, ahí hay un camino que quizá que hay que ir integrando, quizá ir exigiendo también, como, oye, ¿sabes qué? Te traje una carta, me invitaron a esto, yo necesito permiso para esto. Bueno, Perfecto. Y ya lo último, ¿hay algo que quisieras como compartir con nosotros que no te hemos preguntado? Una pequeña reflexión o para una invitación tal vez, no sé.
Sí, hace poco, no sé de dónde lo escuché, pero lo tengo ahí dentro de las cosas por las que pienso diariamente, que desde como muy niños, desde nuestra como primeras etapas de formación, para el niño todo es juego y es arte. O sea, como comprender el mundo es a través del arte mismo. Es como rayar, pintar, recortar, vestirse, actuar, cantar, saltar, ¿no? Y a medida que como que vamos avanzando en ese desarrollo, vamos dejando atrás ese espacio lúdico o artístico, que es como inherente a la propia comprensión del mundo, de cómo vamos construyendo ese mundo. Eh, y me parece como muy interesante como traer esa imagen de cómo nos vamos desligando de eso y como que pareciera que el quehacer artístico es como todo el rato querer volver a ese primer inicio de seguir dibujando, de seguir pintando, de seguir pensando posibilidades otras, y que el arte nos trae todo el rato como a colación. Entonces creo que dejar eso, como de cómo ojalá no olvidar como ese primer espacio, esa primera semilla de que estamos vinculados con el arte desde como el momento en que llegamos a este mundo. Perfecto. Súper bien. Muchas gracias, Nato, de verdad, muy interesante escucharte también y también tener toda la riqueza de tu recorrido, ¿cierto? Y también de tu docencia y tu forma de ser artista desde tu tradición andina, aymara, ¿cierto? Desde tu territorio del norte, migrante acá en Santiago. Así que nada, demasiado agradecida y ojalá nos volvamos a ver en alguna otra instancia. Sí, muchas gracias, Nato, de nuevo por aceptar esta invitación. Para nosotros es bastante importante que hayas venido para acá a compartir tu experiencia y todo lo que piensas y todo lo que trabajas. Así que de verdad, muchas gracias. A ustedes, por Gracias. todas las palabras.